Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Hola, Charo, ¿qué tal? Muy bien. Se va uniendo gente ya, entonces. ¿Se me oye bien, por cierto? Hola. Un segundito. Muy bien. Vamos a esperar un poquito más, que se una un poquito más de gente, ¿vale? Vamos a seguir dando la bienvenida a todos los que estáis uniéndoos poquito a poco a este directo. Vamos a hablar de conductas estereotipadas, ¿vale? No sé si muchos os suena lo que es o sabéis lo que es, pero bueno, vamos a definir un poquito lo que son las conductas estereotipadas, ver las diferencias con lo que serían conductas compulsivas, contar un poquito la historia de por qué se llaman unas cosas o se llaman otras, cuáles son las posibles causas, cómo prevenirlas y bueno, vamos a ver muchas curiosidades al respecto. Muy bien. Vamos a dar un par de minutitos más de margen para que se una un poquito más de gente, que le dé tiempo. Pero bueno, hay tanta oferta de directos ahora mismo que bueno, quien quiera unirse aquí, pues estupendo. Si no, pues cada uno lo que más le interese. Bueno, antes de empezar, quería preguntaros si algunos de los que estáis aquí os habéis unido por curiosidad propia por alguno de vuestros perros o vuestro gato o alguna de vuestras mascotas. ¿Alguno de vuestras mascotas habéis tenido algún problema de este tipo que tengáis curiosidad por saber para aplicar los conocimientos a vuestra mascota? Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo que vaya respondiendo. Y se lamen las patas, vale. Vamos a hablar un poquito de los lamidos, también vamos a ver las posibles causas que pueden causar el lamido de las patas. Expulgarse y lamerse mucho. No sé qué significa expulgarse exactamente, pero bueno, lamerse mucho puede ser un tipo de esas conductas, pero bueno, ya veremos cuáles pueden ser las causas y si son conductas compulsivas o no. Muy bien, lamido de patas, vale. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Ya dejamos unos minutitos de cortesía para los más perezosos. Y vamos a empezar, ¿vale? Lo que iba comentando, aunque el título en realidad es de conductas estereotipadas, no vamos a hablar solo de las estereotipias en sí, ¿vale? Sino que hablaremos de lo que son conductas repetitivas en general, entre las que estarían las propias estereotipias en sí o los trastornos compulsivos, ¿vale? De hecho, en veterinaria, hasta prácticamente el año 2008, a raíz de un estudio, se llamaba estereotipia a prácticamente cualquier tipo de conducta repetitiva, ¿vale? Comparten ciertas características y a veces es muy difícil de diferenciar. Por eso voy a empezar a explicar los conceptos, ver las distintas presentaciones que hay, qué tipos de conductas repetitivas pueden existir, tanto en perros como en gatos principalmente. Vamos a ver los factores predisponentes o causas y vamos a ver después también cómo hacemos los veterinarios para diagnosticarlos, ¿vale? Y después un poquito el tratamiento, pronóstico y prevención, ¿vale?
tenemos una horita escasa, a ver si puedo terminar con tiempo suficiente para poder responder algunas preguntas. Veo que ya hay alguna preguntita por ahí. Vamos a acabar la charla. Si veo que, bueno, voy a estar intentando fijarme en vuestros comentarios, ¿vale? Por si hay algo que tenga que matizar durante la charla, que proceda a decirlo en el momento en que estoy hablando. Si no, dudas las vamos a resolver al final de todo, ¿vale? Vale, expulgarse, quitarse las pulgas, limpiarse con los dientes. Vale, perfecto. Recordármelo al final, ¿vale? Porque vamos a ver esas preguntas. Lo que sí no voy a poder centrarme es en explicar cada conducta compulsiva en sí, ¿vale? Porque, como habéis visto muchos que habéis estado en las charlas estas de Aprendamos Juntas, Cristina ha dado una charla de 1 hora solo de pica, que puede ser un tipo de conducta compulsiva relacionado con la alimentación, ¿vale? El seminario va a estar 24 horas colgado y voy a intentar tenerlo grabado, ¿vale? Se irá colgando si todo sale bien. Me olvidé de dar las gracias de nuevo a María de Togel por organizar todo esto. Para quien no lo sepa, aclarar que yo me llamo Xiana, soy veterinaria y mi especialidad, mi campo en el que centro mi formación es la etología, ¿vale? Los problemas de comportamiento, la medicina del comportamiento, ¿vale? Después, por eso, importante decir, consultas propias de cada paciente, de vuestra mascota en concreto. Avisar que sí que hay cosas que vais a poder aplicar en general de lo que vamos a hablar aquí, pero no voy a poder solucionar el problema por este medio probablemente, ¿vale? Os animo a que si a raíz de esta charla detectáis que vuestra mascota puede tener un problema de este tipo, que acudáis lo antes posible a un veterinario, ¿vale? Especialista en etología sí puede ser, aunque no está de más un veterinario normal, ya veremos, normal, generalista, o medicina interna, neurólogo, lo que sea, ya veremos por qué. Vamos a empezar entonces ya en materia, definitivamente, y vamos a empezar a ver lo que son las estereotipias, ¿vale? Las estereotipias se definen como comportamientos anormales de secuencias invariables, es decir, siempre la misma conducta y de la misma manera, en los que se repite un patrón motor, ¿vale? Esto lo diferencia, por ejemplo, de un tic, es un patrón motor complejo, ¿vale? Es un movimiento complejo y que no tiene ninguna función aparente, ¿vale? Son conductas que dentro de un etograma normal de una especie no existen y no tienen ninguna función, ¿vale? Un ejemplo de este tipo de conductas podría ser un balanceo, por ejemplo, en caballos, balanceo de cabeza, en caballos estabulados, que no tiene ninguna función en sí, ¿vale? Y en personas también el balanceo del cuerpo puede ser una estereotipia, ¿vale? Suelen aparecer como respuesta a un conflicto, ¿vale? Un conflicto se produce cuando un animal está motivado a realizar dos conductas distintas al mismo tiempo como respuesta a un estímulo, ¿vale? Por ejemplo, ante un estímulo de miedo, los que hayáis estado atentos habréis visto que un animal puede responder de distintas maneras, ¿vale? Imaginaos, el perro tiene miedo y lucha entre la respuesta al miedo entre la lucha y huida, ¿vale? Está pensando, no sabe si huir o luchar. Pues entonces ahí ese sería un conflicto, ¿vale? Cuando no sabe exactamente qué hacer, pues ahí cuando se repite mucho un conflicto puede aparecer una estereotipia. O frustración, ¿vale? Cuando la expectativa no se ajusta a la realidad, cuando ante la presencia de un estímulo o de un entorno el animal espera una respuesta que no es la que esperaba, ¿vale? Y, por ejemplo,
también ocurre cuando las estereotipias cuando se separa de manera precoz las crías de las madres, ¿vale? Un destete precoz, por ejemplo. Como os comentaba antes, el término estereotipia es el más antiguo y muchas veces no se ajustaba a lo que encontrábamos los veterinarios en consulta. Tampoco se conoce exactamente el mecanismo biológico por el cual aparecen y se diagnostica principalmente por la manera y la descripción en la que se producen. Es un diagnóstico que se dice fenotípico. Vale, entonces a raíz de eso, como no se ajustaba mucho a todos los tipos de conductas repetitivas que se encontraban, fue cuando empezó a acuñarse el término de comportamientos invariables repetitivos, que ahí ya se englobarían otro tipo de conductas que pueden ser más variables, incluso temporales, ¿vale? Que se terminen con el tiempo, ¿vale? Como por ejemplo la succión en terneros, ¿vale? Terneros en los que se separan de las madres, de las vacas, aparece un tipo de succión que desaparece con el tiempo, que no se ajusta al término de estereotipia, ¿vale? Y también un poquito al tail chasing, el perseguirse la cola, se ajusta un poquito también a ese término. Aparecen también debido a una pobreza de estímulos, un confinamiento, ¿vale? Y tras los cuales el animal presenta estas conductas para autoenriquecerse el ambiente, ¿vale? Intentar sobrellevarlo y en ambientes en los que no es capaz de gestionar el estrés el propio animal y cuando hay disfunciones del sistema nervioso central, ¿vale? Las estereotipias son características de entornos no naturales. Se da, por ejemplo, en entornos artificiales como zoológicos, granjas o incluso en criaderos o animales de laboratorio. Y llegados a este punto, intentando pensar en la definición de estereotipia a la que se le llama comportamientos anormales que se dan en entornos en los que el animal no es capaz de adaptarse, si le damos una vuelta de tuerca podemos llegar a pensar realmente, ¿y si una estereotipia realmente es una respuesta normal a ese entorno anormal, ¿vale? Si en vez de ser el animal que tiene esa conducta que no es normal porque no es capaz de adaptarse a ese entorno, es ese entorno el que está mal y son conductas normales. Es un concepto que hay que pensar, ¿vale? Sobre todo cuando estamos pensando en bienestar animal, ¿vale? Eso respecto a las estereotipias en sí. Y luego ya entrando en lo que son los comportamientos compulsivos, recordar las estereotipias son invariables y no tienen ningún fin, ¿vale? Los comportamientos compulsivos son también comportamientos anormales y repetitivos, pero pueden ser variables en forma y tras ellos hay una obsesión con un objetivo, ¿vale? Son comportamientos que tienen un objetivo. Por ejemplo, en personas el lavado de manos, que puede ser un tipo de comportamiento relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo, pues tiene una función higiénica. No es como una estereotipia que es un balanceo, por ejemplo, en personas que no tienen ninguna función. Pues en perros ocurre lo mismo y deriva de comportamientos normales, como puede ser el acicalamiento, ¿vale? Que puede producir alopecias psicógenas, un lamido excesivo, la predación, que puede producir el tail chasing, el perseguirse la cola, conductas de ingestión como el pica, que es comer objetos que no son realmente alimentos, o problemas de locomoción, el pacing, deambulación, por ejemplo. Luego hay otros que pueden tener un componente alucinatorio, ¿vale? Como morder el aire o cazar moscas al aire también, ¿vale? Aparecen también en situaciones de frustración y conflicto cuando el animal no tiene estrategia de gestión de los mismos,
¿vale? Cuando no puede elegir y no puede afrontar esa situación, ¿vale? De manera normal. Entonces, después se convierten en compulsivos cuando esas conductas ya no están ayudando a recuperar esa homeostasis del animal, llegando a interferir con sus comportamientos normales, ¿vale? Hay un estudio en caballos que es muy conocido, ¿vale? En el que se estuvo analizando los comportamientos de los caballos en 24 horas y viendo qué tiempo pasaban haciendo qué conducta, y se detectó que el problema ya no era en sí la aparición de estas estereotipias en caballos, de estos movimientos, sino que eso desplazaba conductas normales, y los animales que tenían ese tipo de conductas dejaban de descansar mejor, dejaban de comer, y esas estereotipias estaban produciendo que no tuvieran comportamientos normales. Entonces, el comportamiento compulsivo pasa a tornarse en compulsivo cuando pierde ese objetivo, ¿vale? Cuando aparece ante estímulos que no tienen relación con esa conducta, ¿vale? Y eso también se llama cuando se emancipa una conducta, ¿vale? No sé si habéis estado en mi charla anterior que comentaba que el comportamiento es una respuesta a un estímulo. Pues normalmente esa respuesta tiene un objetivo, ¿vale? Tras lo que hay una motivación y una emoción, ¿vale? Como explicó Susana. Y de tanto repetir esa conducta una y otra vez, pierde el objetivo, ¿vale? Y es cuando aparece esa conducta de manera independiente. No sé si se entiende bien, porque es bastante complejo, ¿vale? Estos conceptos. Y a veces las conductas compulsivas son tan complejas, tan intensas, que son muy difíciles de parar e incluso de interrumpir, ¿vale? Y también es cierto que se ha usado al perro como modelo de estudio de TOC en personas, ¿vale? Se ha visto que una de las causas de la aparición de trastornos compulsivos puede ser la transmisión anormal de un neurotransmisor que es la serotonina, y responden bien, por eso responden bien a veces a tratamientos antidepresivos o ansiolíticos los pacientes con trastornos compulsivos, y por contra con fármacos como las anfetaminas pueden inducir una aparición de esos comportamientos, ¿vale? Sin embargo, el tema de neurotransmisión y la fisiopatología es un tema tan complejo que hay un montón de neurotransmisores y de receptores involucrados que no procede en una charla de una hora meternos en estos tipos de explicaciones, porque lo que me interesa en esta charla es que sepáis identificar un comportamiento repetitivo que sea patológico, ¿vale? Cuando pensar que se os encienda la luz y decir, pues mi mascota le puede estar pasando, para saber cuándo tenéis que acudir al veterinario y poder, antes incluso de que podáis ir al veterinario, empezar en casa a tomar ciertas medidas que ya explicaremos un poquito más al final de la charla, ¿vale? Bueno, pues esta era la introducción, ¿vale? Un cuartito de hora de introducción. Y como veis, eso es un tema muy complejo. También es cierto que queda muchísimo por estudiar y por entender, ¿vale? Quedan muchísimas respuestas sin responder, o sea, muchas preguntas sin responder, y bueno, esperemos que poco a poco la ciencia y sus avances nos las irá dando. Vamos a ver qué nos puede influir en una mascota para que aparezcan estos trastornos compulsivos, ¿vale? Ya sabiendo lo que son, voy a centrarme más, a partir de ahora voy a hablar más de trastorno compulsivo, de conducta compulsiva, que de estereotipia, ¿vale? Y vamos a ver cómo pueden aparecer y cuáles son las más comunes, ¿vale? Pues bien, hay distintos tipos de conductas compulsivas. Al principio comentaba que el diagnóstico era por su descripción, ¿vale? Fenotípico, y de cómo se manifiestan.
Se clasifican principalmente en varios tipos, y dentro de ese tipo hay distintas clases. Vale, voy a explicarlo bien. Hay conductas compulsivas autoinducidas, ¿vale? Que es el propio animal que llega incluso a autolesionar, que sería, por ejemplo, la mutilación de la cola, rascado, ¿vale? Excesivo, lamerse o morderse excesivamente, morder incluso las uñas, self-nursing, que sería cuando pasa a veces en gatos o en rumiantes que se autosuccionan las mamas, ocurre. O el flank sucking, ¿vale? Eso es muy típico de Doberman. Voy a poner un vídeo después al final, cuando termine la charla, en stories, para que veáis lo que es el flank sucking. Van a la zona del flanco, aquí al final del lomo, y están ahí succionando esa zona del flanco, del cuerpo. Hay también conductas compulsivas locomotoras o predatorias, que sería el circling, que es andar en círculos, el pacing, que sería una deambulación excesiva, ladridos rítmicos, quedarse completamente quieto, como si congelado, freezing, ¿vale? Y después las hay alucinatorias, como la del lamido al aire o cazar moscas, orales o digestivos, como el sucking, que sería chuparse, lamer, la polifagia o la pica, y luego la polidipsia psicógena, ¿vale? Y hay otro tipo de conductas compulsivas que serían sociales o sexuales, como marcaje con orina, masturbación incluso, la monta o succión del pene, ¿vale? Suelen aparecer entre los 3 y 6 meses, ¿vale? Y antes de la madurez social, ¿vale? Entre el año y 3 años aproximadamente, ¿vale? Pero a partir de ahí pueden aparecer también tras un periodo de estrés importante y cambios importantes también, y estrés crónico, ¿vale? Hay que comentar también que nos puede ayudar el tipo de estereotipia que aparece, que se manifiesta en nuestra mascota, nos puede dar pistas de cuál puede ser esa causa, ¿vale? Los locomotores, como habíamos visto, la deambulación, por ejemplo, o el tail chasing, pueden ser debidos a una incapacidad de gestión de estrés o una elevada excitación. Por el contrario, los orales o los digestivos, una polifagia, que es comer mucho de manera exagerada, o el pica, comer cosas que no son alimento, son mayormente debido a una falta de estímulos. Al revés, unos son porque son hiperexcitables, otros por una disminución de los estímulos. Y el sucking wool en gatos también, que sería chupar los tejidos, ropa, la manta, ¿vale? Eso ocurre también. Y dentro de los alucinatorios pues tienen varios mecanismos distintos patofisiológicos, ¿vale? Entre ellos estaría también en gatos, que no mencioné muchas diferencias, sería la hiperestesia felina. Vistos un poco cuáles pueden ser esos tipos de conductas compulsivas, como son palabras raras y a lo mejor no es fácil, por lo que puedo comentar aquí, identificarlos o saber de lo que estoy hablando, al final de la charla, igual que voy a poner el flank sucking, el lamido del flanco del Doberman, voy a poner varios vídeos para que podáis identificarlo, ¿vale? Para que sepáis cuáles son. Vale. Vamos a seguir, vamos a hablar ahora de los factores que pueden influir para que el perro o gato desarrolle un trastorno compulsivo, ¿vale? Pues básicamente sería cualquier cosa que aumente el estrés, que haga aparecer un conflicto, ¿vale? Una motivación a hacer dos conductas distintas,
o una frustración, ¿vale? Tal y como mencioné ya al principio. Es importante destacar los factores genéticos que hay en la aparición de conductas compulsivas, y hay una predisposición racial muy importante. De hecho, hay marcadores genéticos. Se vio en un estudio que se hizo con raza Doberman, precisamente de la succión del flanco, en el que detectaron que había unos marcadores genéticos que eran los mismos que había en personas con trastorno compulsivo, ¿vale? Es un estudio de Dodman, ¿vale? Es un autor que tiene numerosos estudios comparativos de perros con personas de trastornos compulsivos. Y por razas, para que os hagáis un ejemplo, vamos a comentar una de las razas por excelencia que tienen trastornos compulsivos son los Bull Terrier, ¿vale? Los Bull Terrier son una raza conocida por hacer cosas raras, pues es una raza bastante especial y efectivamente tiene una predisposición a tener trastornos compulsivos, como el spinning, que es como correr en vueltas, no es exactamente ni circling ni tail chasing. Vamos a poner un vídeo después para que veáis cómo es el spinning. Tail chasing también pueden tener los Bull Terrier. El trance-like syndrome, que se llama, que es se quedan quietos, se quedan como una ausencia, igual que se llaman personas, le puede pasar a los Bull Terrier. Y el fly snapping también, ¿vale? Cazar moscas. Los Doberman, otra vez el flank sucking. El labrador y razas grandes, una de las más conocidas que tienen con más frecuencia es la dermatitis sacral por lamido, ¿vale? Se lesionan las patas por un exceso de lamido. El schnauzer, se mira la extremidad posterior, ¿vale? o la zona del trasero. El pastor alemán y australiano, tail chasing, desde luego. Y luego otra raza como el Cavalier King Charles, el fly snapping, ¿vale? El cazar moscas. Hablo de cazar moscas que no existen, ¿vale? Y después, típicos en gatos, el bull sucking, se ponen así con las patitas y empiezan a succionar la manta. Me refiero a de manera excesiva, difícil de controlar, obsesiva, difícil de parar, ¿vale? Pueden hacerlo puntualmente, sobre todo gatitos, pero cuando es así de manera muy exagerada. Todas estas conductas, ¿vale? Si lo hacen una vez al año, de repente, vale, estamos hablando de conductas muy exageradas que desplazan conductas normales, recordarlo, ¿vale? Pero bueno, cuando llegan a ser ya demasiado exagerado. En gatos también se mutilan la cola. Destaca la hiperestesia felina, ¿vale? No sé si habéis visto los vídeos de las stories que puse antes. El gatito que se persigue la cola en el primer vídeo, es probable, ¿vale? No lo sé, pero dentro del diagnóstico diferencial puede ser la hiperestesia felina. Si os fijáis, se producen unas contracciones de la piel en el lomo que son características de esta enfermedad, ¿vale? De este trastorno compulsivo. Se muerden y se arrancan el pelo también, y la alopecia psicógena. Desgraciadamente no puedo hablar de todos y de cada uno, como comenté al principio, y vamos a centrarnos ahora en los factores que pueden contribuir a ese estrés, ¿vale? Y a aparecer esos conflictos y esos trastornos compulsivos. Pueden ser conflictos, problemas en el entorno temprano, ¿vale? Destete precoz en gatos. Hay incluso un estudio que relaciona el destete precoz en gatos con la aparición de conductas compulsivas. Problemas de socialización ambiental, ¿vale? Un enriquecimiento inadecuado, falta de oportunidades para mostrar conductas normales, de interacción social, de juego, de ejercicio, un horario o una rutina impredecible favorece la aparición de estrés. Cualquier cosa
que sea inconsistente, que no ayude al animal a predecir lo que va a ocurrir, un castigo excesivo, frustración, incapacidad de lograr objetivos, animales a lo mejor que están en periodo de adiestramiento, que se les exige mucho, no son capaces de llegar al objetivo que el entrenador quiere, se frustran, y eso también puede predisponer a aparecer este tipo de conductas. Y ansiedad relacionada con mudanzas, tanto mudanza del propio animal hacia otra casa, otro piso, como personas de la familia que se mudan, que dejan de estar conviviendo, o al revés, nuevos animales en la familia, nuevas personas en la familia, bebés, etc. Y también puede favorecer situaciones recurrentes e intensas de miedo y ansiedad, como por ejemplo a ruidos, ¿vale? O fobias a ruidos también, ¿vale? O sea, un animal que está constantemente sufriendo miedo, ese miedo constante produce un estrés crónico, y eso puede llegar a favorecer a la aparición de este tipo de conductas compulsivas. Vamos a ver ahora el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico tiene que pasar siempre por un veterinario, ¿vale? ¿Por qué es tan importante en las conductas compulsivas que sea evaluado por un veterinario? Porque no es un animal que esté mal educado, no es un animal que se esté portando mal y que tengamos que educarlo y enseñarle a sentarse o a tumbarse, ¿vale? Es un animal que tiene una patología y muchos problemas médicos pueden llegar a desencadenar trastornos compulsivos también, ¿vale? Problemas dermatológicos pueden producir un lamido excesivo o morderse mucho, lamerse las patas, un problema dermatológico como una alergia, una sarna que produzca picor, que haga que se rasquen mucho, problemas digestivos crónicos, una gastritis, diarreas crónicas, parásitos, problemas hepáticos pueden producir una pica o una convulsión, una epilepsia, puede producir un fly biting también, por ejemplo, causas neurológicas. Y el dolor. El dolor también es una causa muy probable de tail chasing y automutilaciones, ¿vale? Por eso hay que tener en cuenta que detrás de este tipo de comportamientos puede haber una enfermedad orgánica, una causa orgánica, ¿vale? Entonces, cada presentación de conducta compulsiva debe ser evaluado haciendo una buena exploración del paciente, tanto exploración general como neurológica, dermatológica, oftalmológica y, por supuesto, pruebas para obtener información y que nos dé pistas para llevar a un diagnóstico. Y en caso de que no encontremos ninguna patología médica, ahí ya abordar el caso como un problema de comportamiento primario, ¿vale? Aún así, una cosa no descarta la otra, ¿vale? Es probable, a veces ocurre, que un problema médico desencadena la aparición de esta conducta y después, aun habiendo curado ese problema médico, esa conducta sigue apareciendo. Recordar que esas conductas compulsivas se emancipan, empiezan a aparecer aun en ausencia del estímulo principal. El estímulo principal aquí sería la enfermedad. En un lamido excesivo, una alergia, por ejemplo, el animal empieza a lamerse mucho, está tanto tiempo y está tan acostumbrado a lamerse que aun habiendo eliminado ese picor, aun habiendo controlado esa alergia, el animal se acostumbró y se sigue lamiendo, aun quitando el problema de salud, ¿vale? Eso ocurre. Y entonces, las pruebas que hagan falta, analíticas,
de sangre, de orina, de heces, radiografías, ecografía, endoscopia si es algo digestivo, incluso TAC o resonancia, ¿vale? Hay que hacer pruebas. Desgraciadamente los veterinarios aún no tenemos superpoderes y nos basamos en pruebas que nos den pistas y nos encaminen a un diagnóstico, ¿vale? Y es a partir de ahí cuando, descartados los problemas médicos, podemos decir que es un problema comportamental primario, ¿vale? Ahora nos toca hablar un poquito del tratamiento. Una vez, evidentemente, si hay un problema médico de causa orgánica, problema digestivo, problema neurológico, lo principal es tratar ese problema médico, ¿vale? Sea si es una epilepsia que esté causando un fly biting, pues antiepilépticos. Si es un problema hepático o un dolor abdominal que nos esté causando en pica, tratar ese problema, tratar ese dolor, tratar ese problema digestivo, y a partir de ahí es cuando, si conseguimos controlar ese problema médico, tenemos que ver si se reduce ese comportamiento o no. Y luego los tratamientos enfocados directamente al problema médico tiene que ser también, al problema comportamental primario, tienen que estar también guiados por un veterinario, ¿vale? Es un tratamiento que tiene que ser muy individualizado, ¿vale? Ya que hay que adaptarse al tipo de conducta compulsiva en sí y al paciente, ¿vale? Ya de por sí es un problema que tiene bastante limitación diagnóstica y es complicado a veces también el tratar. El tratamiento se basa en la parte conductual también y habiendo casos en los que necesita tratamiento con psicofármacos, nutracéuticos o feromonas. Y respecto al tratamiento conductual, nos podemos basar en varios puntos que serían la eliminación de la causa y ese estrés y ese conflicto, ¿vale? Por eso es muy importante una buena historia clínica por parte del veterinario, etólogo, en el que te va a hacer una toma de información muy minuciosa para evaluarlo, ¿vale? Y detectar cuál puede ser esa causa de estrés o frustración. En caso de detectar esa causa y no poder evitarla, ahí nos podemos anticipar, ¿vale? En el momento que nosotros veamos que esa conducta se va a manifestar porque ya sabemos que ocurre en estos contextos, lo podemos distraer o podemos premiar una conducta alternativa, ¿vale? Una técnica que se utiliza en ocasiones es una que se llama el refuerzo diferencial, en el que se premia todas las conductas que no son la conducta compulsiva, ¿vale? Para intentar extinguir esa conducta, ¿vale? Premiar todo lo que no sea la conducta compulsiva. Y cesar el refuerzo, ¿vale? Esa conducta compulsiva la debemos ignorar y no prestarle atención, porque prestar atención en ese momento puede reforzar esa conducta. Debemos proporcionar un entorno tranquilo y predecible. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues con una rutina de comida y paseos, crear una zona segura, sobre todo en animales que tienen miedo, para que la utilicen en caso necesario. Debemos cumplir las necesidades de ejercicio, de actividad, de juego, de interacción social y sobre todo evitar el castigo, ¿vale? El castigo solo produce más estrés y más ansiedad, recordarlo. Enriquecimiento ambiental es súper importante también, ¿vale? No me voy a meter porque ya creo que hubo charlas de enriquecimiento ambiental y vimos un montón de cosas con el tema de la cuarentena, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer, un montón de juegos para entretenerlos, ¿vale? Podéis seguir a Ángela, ¿vale? O a Evabet Tenerife, que están poniendo cosas muy chulas de enriquecimiento ambiental para perros estos días, para perros y para gatos también. Y por eso y hubo una charla también de enriquecimiento de ambiental en gatos de Babet,
que también estuvo muy bien, entonces no voy a perder mucho más tiempo en esto. Vamos a hablar ahora del tratamiento médico, comentar un poco por encima, porque evidentemente el tratamiento médico de conductas compulsivas, tratamiento comportamental, si necesitamos dar esos psicofármacos, hay que entender por qué se dan, ¿vale? No se dan esos psicofármacos como medicación para sedar al animal y que esté adormilado y que no lo haga, no, eso no es el objetivo de la medicación, ¿vale? Imaginaos un páncreas que no funciona, que produce una diabetes, tenemos que aportar la insulina, ¿vale? Pues ocurre igual con el sistema nervioso. Y cuando hay un estrés crónico, una ansiedad crónica, el cerebro funciona de manera distinta, se acostumbra a funcionar de manera distinta y le puede costar regular los niveles de los neurotransmisores de manera adecuada. Y lo que hace la medicación, lo que hacen los psicofármacos es regular esos neurotransmisores para ayudar al animal a encontrarse mejor, a ser más receptivo y a responder mejor al tratamiento también conductual. Le ayuda a adaptarse, están más tranquilos y mejora muchísimo el bienestar animal. Por eso tiene sentido muchas veces la utilización de psicofármacos. Sí que es cierto que se puede utilizar también nutracéuticos o feromonas, sin embargo, las conductas compulsivas tienen unos mecanismos fisiológicos tan complejos y suelen encontrarse en consulta cuando están ya de manera muy crónica y muy grave, en el cual muchas veces este tipo de productos no suelen ser suficientes, ¿vale? Por eso es tan importante que lo vea un veterinario. Otra vez. Nos queda un poquito hablar del pronóstico, ¿vale? El pronóstico va a depender de la adhesión al tratamiento, ¿vale? De cómo el responsable de ese animal, de ese perro, de ese gato, es capaz de proporcionar ese ambiente adecuado, ese ambiente predecible y enriquecido. Depende de las patologías orgánicas concomitantes, ¿vale? De si son tratables o no, ¿vale? Si es una enfermedad crónica que no tiene cura y es eso lo que está causando ese comportamiento compulsivo, evidentemente si no podemos tratar esa causa primaria, el comportamiento compulsivo pues nos va a ser más complicado de controlarlo. Y es muy importante también el diagnóstico temprano. Cuando antes encontremos ayuda para este tipo de problemas, mejor, ¿vale? Porque, vuelvo a repetir, cuanto más se repite esa conducta, más se refuerza, más fácil que se emancipe y más difícil va a ser cortarla. Y por último, la prevención. No me queda insistir mucho más porque sabiendo cuáles son las causas predisponentes ya sabemos cuál puede ser la prevención, ¿vale? Y sería evitar esos factores predisponentes, los relacionados con el ambiente principalmente, los genéticos no los podemos evitar, pero si tenemos un animal que sabemos que es de una raza predispuesta, podemos centrarnos y podemos trabajar muchísimo más ese ambiente para prevenir la aparición de conductas compulsivas. Es importante pues, una estimulación temprana, una buena socialización, que estén con las madres, evitar un destete precoz y evitar las adopciones tempranas, antes de los 2 meses, ¿vale? Evidentemente no entraría, si por lo que sea fallece la madre, pues evidentemente, y ese animal necesita una casa, pues evidentemente no vamos a dejarlo sin una casa porque haya habido un destete precoz. En este caso es de manera incontrolada, pero sabiendo que esa madre, ese cachorro se está creciendo sin la madre, pues podemos tomar medidas para evitar que aparezcan estos trastornos compulsivos cuando sean mayores. Y vuelvo a repetir, cubrir necesidades, enriquecimiento ambiental y proporcionar un entorno predecible. Voy a ver aquí algunas preguntitas que tenía. Vale,
Lo de lamerse mucho, expulgarse y lamerse mucho, ya lo comenté un poco, más o menos queda contestada la respuesta. Y efectivamente, lamerse mucho puede ser una conducta compulsiva, igual que lo de lamerse las patas, que hubo varias personas que comentaron que se lamían mucho las patas. Ahí lo primero es descartar un problema dermatológico, ¿vale? Problema de alergia, estamos en primavera, estamos en época de brotes alérgicos, de aparición de parásitos, de pulgas y garrapatas que pueden producir incomodidad y hacer que el animal se lama de manera excesiva. Entonces, debido a la estacionalidad, es probable que haya una causa médica por detrás. Entonces, los que tenéis ese problema, acudir al veterinario para que evalúe si realmente hay una causa dermatológica. Si no la hay, pues, y es un trastorno compulsivo, pues habrá que consultar con un etólogo. Pero empezaría por tratamiento médico de la causa de ese lamido, si es que lo hay, dermatológico. Couceiro Tania pregunta si pueden venir de los miedos. Ya lo vimos también. El miedo, estar expuestos de manera muy repetida y muy intensa a miedos puede favorecer la aparición de los trastornos compulsivos, sobre todo si no son capaces de gestionar ese miedo. Y en principio nada más. Saludos, risas. Vale. Mi gata succiona la pata del otro gato cuando se acurruca del otro. Bueno, eso habría que ver con qué frecuencia lo hace, si realmente le produce lesiones al otro gato y cómo de parable es decir, si es fácilmente de distraer en ese momento o no, se obsesiona mucho con esa succión, ¿vale? Romper y hacer confeti con las cajas de cartón. No, eso, hombre, eso en principio es una conducta exploratoria de jugar, no tendría por qué haber mayor problema. La alopecia psicógena es cuando se rascan obsesivamente. La alopecia psicógena es una alopecia, es decir, una disminución del pelo, una falta completa de pelo en ciertas zonas del cuerpo debido a un lamido excesivo. Un rascado puede producir también una alopecia y llegar a producir incluso lesiones de la piel, pero lo que es alopecia psicógena suele ser más debido al lamido excesivo, morderse el pelo, arrancarse el pelo y principalmente el lamido. Suele ser bilateral y es muy común en gatos. No obstante, matizar que a veces detrás de este tipo de alopecias puede haber procesos pruriticos de picor, que sí que tengan picor, que tengan un problema dermatológico o alguna alergia y aparezca ese lamido excesivo también, ¿vale? No por tener un gato con una alopecia que se lama mucho, no debemos pensar directamente que tiene alopecia psicógena, sino que también tenemos que buscar una causa médica antes de decir que es alopecia psicógena. Mira. Perfecto. Vale, el estado de ánimo del dueño y sus hábitos pueden influir. Claro, puede influir los hábitos. Desde luego estamos comentando que es importante mantener unas rutinas de ejercicio, de juego, de paseo, de socialización. Entonces depende de la relación que tenga el animal con la mascota, si lo saca a pasear, si juega con él, cuántas veces le da de comer, cómo le da de comer. Y todo eso puede influir en la aparición de conductas compulsivas, porque hemos visto que un entorno pobre favorece la aparición. Y el estado de ánimo del dueño, pues realmente sí que hay algún estudio que puede influir no solo el estado de ánimo del dueño, sino la personalidad del dueño en el propio temperamento también del animal, en el comportamiento del animal. Pero
pero no directamente en conductas compulsivas, es principalmente en el temperamento del perro. Y lo que puede influir también del comportamiento del dueño del perro en las conductas compulsivas es que haya un refuerzo de esas conductas. El prestarle atención o el castigarle cuando produce esa conducta compulsiva puede reforzarlo y empeorarla. Lo principal que puede haber causa del dueño. Rascar con los dientes su cama, sofá, etc. puede ser conducta obsesiva. Depende de muchos factores, depende de la atención que preste a esa conducta, el tiempo que pase realizando esa conducta y por qué lo haga, ¿vale? No sé si crees que realmente puede ser un problema, es que habría que ver cuándo empezó a hacerlo, en qué situaciones lo hace, cuánto tiempo lo hace, si se puede interrumpir o no esa conducta cuando lo está haciendo, y a qué te refieres exactamente con rascar con los dientes, si es morder o masticar, habría que verlo, no sé si te refieres a un perro o un gato, supongo que a un perro, pero puede ser debido simplemente también a una conducta exploratoria, a un juego mal dirigido. Por tanto, habría que verlo individualmente. O sea, hay que ver muchas cosas de ese caso para saber si es una conducta obsesiva o no. Porque de una conducta normal a una conducta obsesiva ya veis que puede pasar de una a otra en cuestión de repetición. O sea, la línea que lo separa puede ser bastante fina. Muchas gracias a ti. A Doc con nene. Se queda dormida y ya está. Para de lamerse. Morderse las uñas y bloquearse en mitad del paseo y no querer seguir. ¿Cuál es la motivación? Vuelvo a repetir, morderse las uñas, rascarse, lamerse, hay que buscar si hay algún picor o si puede haber algún problema dermatológico que pueda estar causando eso. Enterrar objetos y después cambiarlos de lugar constantemente, lo mismo, habría que ver con qué frecuencia lo hace, pero bueno, no suele ser típico eso, no como conducta compulsiva. Es una conducta bastante compleja como para que sea compulsiva, pero habría que verlo también, depende de muchos factores. Vale, pues muy bien, si no hay más preguntas... gracias a todos por atenderme. Sé que es una charla un poquitito densa y compleja, pero espero que os haya gustado. Ha sido un placer para mí pues, estar con vosotros de nuevo. Es mi segundo directo con Aprendamos Juntas y nada, me lo paso muy bien. Y dar las gracias también a mis compañeras etólogas que están haciendo, pues llevamos la 4ª semana intensiva, pues no hay quien pague realmente toda esta formación que están dando, súper geniales profesionales todas y espero que sigáis atentos. Mañana tenemos a Paula. No os lo perdáis, que nos va a hablar de lenguaje y comunicación de los perros con las personas. Va a estar súper bien. Bueno, me despido esta vez definitivamente. De nuevo, espero que os haya gustado. Ha sido un placer teneros. Habéis sido todos también muy educados y muy encantadores. Y nos vemos en la próxima. Vale. Hasta luego.